Buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Este día tan especial para nosotros, para todos los huacenses, el día de nuestro municipio. Hay que agradecer la presencia a los consejeros del Alcaldía de La Palma, también a nuestra corporación local de Villa de Mazo, a todos los familiares del homenajeado que tenemos el día de hoy, vecinos, vecinas, al final, todas las personas que nos acompañan en este día tan especial para nosotros. Como cada 18 de marzo, celebramos el Día del Municipio, recordando el Real Decreto de 1878, con el que el rey Alfonso XII concedió a nuestro pueblo el título de villa. Como alcalde es un honor estar un año más con todos y cada uno de ustedes, reivindicando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y, por supuesto, poniendo el foco en lo que verdaderamente importa, las personas. Un ejemplo claro de esto es don Pedro Luis Pérez de Paz, que hoy es protagonista de este día en su pueblo natal, en nuestro municipio, en el que lo nombramos hijo predilecto. Hablar de Pedro Luis es en gran medida hablar de nuestro pueblo, es hablar de nuestra forma de vivir que muchos conocemos. Nació en el barrio de La Rosa en 1949, en el año del volcán de San Juan, en una época marcada por las secuelas de la guerra y una realidad económica que no era nada fácil. Esta realidad se veía en general en toda la sociedad y muy especialmente dentro de las familias. Esforzarse, trabajar, sacrificarse para salir adelante no era una opción, era el único camino posible. Por eso, lo habitual habría sido dejar pronto los estudios de lado. No obstante, hubo una idea que, inculcada por su madre desde pequeño, le acompañó siempre. Aprender era importante, porque también era una forma de salir adelante. Ahí tenemos que poner en valor el esfuerzo de la familia, como de tantas otras que realizaron sacrificios que hoy nos parecen impensables para que algún miembro de su familia pudiera estudiar. Y esta idea, siempre como importante, terminó marcando su camino en un tiempo en el que muchos jóvenes tenían que irse fuera para buscarse la vida. Él apostó por estudiar, apostó por seguir sin dejar de cumplir sus responsabilidades con su casa. Así, compaginando el trabajo en el campo y la ganadería, avanzó en sus estudios hasta convertirse en doctor en biología, catedrático de botánica y ejerciendo más de 40 años en la docencia universitaria y en la investigación. El estudio de las plantas en La Palma tiene nombre propio y sin duda es el del profesor Pedro Luis Pérez de Paz. Su amor por la botánica y su pasión por la enseñanza le han convertido en un referente científico en Canarias y fuera de aquí. Pero todo empezó en la Escuela de La Rosa y continuó en el bachillerato de Santa Cruz de La Palma, en muchas ocasiones por libre, lo que suponía un esfuerzo extra. Más adelante llegó a la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado toda su carrera docente e investigadora, plantando la semilla de las vocaciones científicas de miles de alumnos y alumnas. Pedro Luis Pérez de Paz ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y a proteger la flora y vegetación de la Macaronesia, aportando siempre un gran valor a la enseñanza. Además, ha colaborado activamente con instituciones encargadas de cuidar nuestros espacios naturales protegidos. Su labor investigadora ha sido muy amplia, participando en numerosos proyectos, leyendo tesis, publicando trabajos que hoy sirven de referencia para conocer mejor nuestro entorno natural. Pero más allá de cifras o logros académicos, su trabajo ha tenido un impacto claro en la protección del territorio, colaborando en la planificación de los espacios naturales, en la evaluación de proyectos en Canarias y contribuyendo de forma directa a cómo hoy entendemos nuestro entorno natural en Canarias. Su carrera ha sido reconocida en numerosas ocasiones. El premio Domingo Mascareño, la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, el premio Brote Canarias
y destacado del municipio de Villa de Mazo, nuestro municipio. Además, es colegiado y miembro de honor en importantes colegios profesionales y académicos de la Real Academia Canaria de Ciencias y de la Academia Canaria de Lengua. Su entrada, tanto en la Real Academia Canaria de Ciencias como en la Academia Canaria de Lengua, dice mucho de su recorrido, donde ha sabido moverse entre la ciencia y la cultura sin perder de vista lo que somos, islas. Un buen ejemplo de esto está en su forma de mirar tradiciones, como el Corpus Christi de Villa de Mazo. Supo darle un valor especial, uniendo sus conocimientos de botánica con una de nuestras celebraciones más tradicionales. Pero si estamos aquí no es solo por eso. Además de destacar su trayectoria, destacamos que nunca ha perdido el vínculo con nuestro pueblo. Ha conseguido mucho, pero nunca ha dejado de ser de Mazo. En todo esto también se ve algo importante. La ciencia y la cultura no van por separado. Forman parte de una misma manera de entender quiénes somos. Porque ha llevado su trabajo fuera, pero siempre ha estado presente de una forma u otra aquí, volviendo, implicándose y participando desde el principio en colectivo como Asociación Cultural Nuevo Surco. Y ese lazo va más allá de un sitio en el mapa. Es sentirse de aquí, reconocerse con su gente y en su tierra, y llevarlo siempre consigo, esté donde esté. Por eso, este reconocimiento no solo habla de lo que ha logrado, sino también de quién es y de dónde viene. Gracias, Pedro Luis, por no olvidarte de tus raíces y por llevar siempre el nombre de Villa de Mazo con orgullo. En este acto de hoy es nuestro pequeño reconocimiento. Te lo agradecemos. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches, señor alcalde, miembros de la corporación, autoridades, familiares, amigos y vecinos de Villa de Mazo. Hoy es un día de profunda emoción para nuestro municipio. Nos reunimos para reconocer a uno de los nuestros, a una figura que ha sabido convertir el conocimiento en compromiso y la ciencia en cultura. El nombramiento de don Pedro Luis Pérez de Paz como hijo predilecto de Villa de Mazo es ante todo un acto de gratitud. Desde mi responsabilidad como concejal de Cultura y Patrimonio, quiero poner en valor la dimensión extraordinaria que lleva su trayectoria. Como bien ha comentado el alcalde, es doctor en biología, catedrático referente en el ámbito de la botánica, la agrobotánica, y su trabajo ha trascendido puramente lo académico para ofrecernos una mirada integral sobre el territorio, una mirada en la que la naturaleza, la cultura, historia y sociedad se entrelazan de forma inseparable. Pedro Luis Pérez de Paz ha sabido interpretar el paisaje no solo como un conjunto de especies, sino como un relato vivo. Un relato en el que las plantas nos hablan de quiénes somos, de dónde venimos, de cómo hemos construido nuestra identidad como pueblo. Su labor nos ha enseñado que conocer las plantas no es solo una cuestión científica, sino también cultural, patrimonial y profundamente humana. En un municipio como Villa de Mazo, donde la tierra forma parte de nuestra esencia, esta visión cobra un valor aún mayor. Pensemos en nuestras tradiciones, en nuestras fiestas, en nuestras calles engalanadas por Corpus Christi, en esos tapices efímeros de tejidos con flores, a saber popular, laten conocimiento ancestral que profesionales como Pedro Luis han contribuido a estudiar, de unificar y preservar. Pero hay además en su figura una dimensión especialmente hermosa que yo quiero destacar hoy, la de científico. Aparte de ser científico, también es creador. La del investigador que no ha renunciado a una emoción, a la palabra, a la poesía, y que bajo el seudónimo de Jócamo de la Rosa, Pedro Luis ha dado voz a otra forma de conocimiento, más íntima pero igualmente reveladora. Y no es casual ese nombre de Jócamo, sino también el nombre más común de una planta canaria, un nombre que, como él mismo lo hace saber, nace de la unión de lo botánico y lo sentimental, vinculado con su propia biografía y los recuerdos familiares que lo conectan siempre con Villa de Mazo. Pedro Luis es el embajador de nuestra tierra y siempre lleva a Villa de Mazo consigo. En esa elección simbólica se resume quizá toda su trayectoria: ciencia, raíz, conocimiento, memoria, rigor y emoción. Porque Pedro Luis ha sabido demostrar que la botánica también puede ser poesía, que el estudio de una planta puede contener una historia, un paisaje, una identidad.
Su producción científica, su participación en proyectos interdisciplinares, su ingreso en la Real Academia Canaria de la Ciencia y su constante labor divulgativa lo sitúan a él como una figura referente indiscutiblemente. Pero hoy queremos destacar también algo igualmente importante, que es su generosidad al compartir este conocimiento y su permanente vínculo con su pueblo. Este nombramiento llega además acompañado de un respaldo unánime, entusiasta de la comunidad científica, académica y cultural. Hemos recibido numerosos catedráticos, profesionales y entidades de prestigio que se han sumado a esta propuesta y que reconocen no solo su excelencia, sino también su calidad humana y su compromiso con el territorio. Pedro Luis, este reconocimiento institucional viene a formalizar lo que es un sentir compartido. Eres un referente para Villademaso y un orgullo para todos nosotros. En nombre del área de Cultura y Patrimonio y en el mío propio, quiero trasladarte de forma sincera enhorabuena. Me emociona. Gracias por tu trayectoria y tu legado. Hoy en Villademaso nombra hijos predilectos y al hacerte reconocer de ti lo mejor. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes, muchas gracias. Familiares, amigos, conocidos, muchas caras conocidas por aquí. Y por supuesto agradecimientos al Benito de la Villademaso, obviamente, como no. El concepto de hijo predilecto yo lo conocí, o por lo menos creí conocerlo desde muy pequeño en casa. Porque a mi bisabuelo, el rey José Padrón Machí, cronista oficial de la Isla de Diego, fue uno de los galardones que a él le concedieron y yo creo que fue el que más ilusión le hizo. Él lo exponía en un barco así parecido a ese, con la silueta de Diego, y siempre me decía: nietito, tu abuelo es hijo predilecto de la Isla de Diego, con el acento herreño característico. Y ya les digo, entre los muchos premios que se le concedieron en su larga vida, yo creo que hijo predilecto es el que más le hizo ilusión. Probablemente por aquello de que son el Pibabase, el rofe, la tierra de uno, que quizá es lo más complicado en este mundo y en esta sociedad. La sentencia bíblica esta de que nadie es profeta en su tierra, en Canarias yo creo que se agudizan incluso un poquito más por la cierta tendencia que tenemos los canarios a muchas veces minusvalorar lo propio y creer que lo de fuera siempre es mejor. Yo diría que un rasgo casi atávico de la personalidad del canarus, en eso que hoy se ha venido a llamar entofobia, es decir, una fobia a lo nuestro y filia a lo que viene de fuera, ¿no? Lo cierto es que el vínculo de aquí, de Don Pedro, con el municipio de Mazo es evidente y así siempre lo deja notar en todas sus charlas, coloquios, conferencias o incluso siempre conversaciones, porque él suele empezar estas comunicaciones siempre diciendo: soy palmero de Mazo, nacido en el año 49. Eso suele ser el renglón, el preliminar común. El famoso orgullo identitario palmero, ¿no? de la Isla Bonita, y bueno, un orgullo bien entendido. En el año 49, como ya bien han repetido por aquí varias veces, el año del volcán de San Juan, el Duranero, pues nació él, y La Palma es de los pocos lugares del planeta donde se puede utilizar las erupciones volcánicas como referencias vitales del ser humano, lo cual es un hecho bastante poco frecuente. Y en el caso de Don Pedro podemos decir que ha habido 2,5 los volcanes y medio, porque el volcán de San Juan, él nació en septiembre y el volcán de San Juan fue
de junio a agosto del 49, estaba todavía sin nacer, pero bueno, ya alguna influencia pudo haber. El Teneguía yo lo compartí con él por razones de edad, no había nacido, y sí que tuve la suerte de haber compartido el reciente del Tajo 20, que obviamente sin restar ninguna ápice de importancia a la catástrofe humanitaria y social que significó ese volcán, por hombre, nosotros desde el punto de vista científico de la naturaleza, fue un espectáculo que, entre muchas comillas, disfrutamos. En su temprana infancia en La Palma, en Mazo, y como también ya han comentado por aquí, el vínculo a la tierra, al campo, como agricultor y como ganadero, pues marcó buena parte de sus primeros años, el vínculo al sector primario. Ese sector primario que precisamente hoy languidece en la mayor parte de las Islas Canarias, en muchos casos convertido ya en algo residual, testimonial, y que La Palma afortunadamente todavía, veremos hasta cuándo, aún puede presumir de contar con un sector primario, pues bueno, relativamente saludable. Porque prácticamente en el resto de las Islas Canarias ya nos hemos pasado a rezar a San Turifo y por ahí va todo bueno y todo mal. Como hombre de campo y como él siempre dice también, fue cocinero antes que fraile, es decir, que puede hablar de lo que significa trabajar en el campo y la vida en el campo y la dureza de la vida en el campo, o conocimiento de causa. Sabe lo que levantarse a las 6 de la mañana para ordeñar vaca, coger flecha de Tagasate, con el frío, la lluvia del invierno o el canderetero, según dieron hoy, y el calor del verano, para después ir a clases del instituto en lo que era la lejana ciudad en ese momento. Que hoy quizá a los más pequeños, a los más jóvenes les cueste entender con la banalización y este mundo globalizado, la banalización de las distancias, pero en aquella época para un chico de pueblo ir a la ciudad suponían un cambio de ambiente vital potente, bastante potente. Y él mismo siempre ha reconocido que su mayor mérito académico no fue sacar la carrera en la Universidad de La Laguna, ni incluso las duras oposiciones a cátedra en Madrid, con doctorado, etcétera, sino precisamente conseguir aprobar los cursos de secundaria aquí en La Palma, en bachillerato, por el ambiente, digamos, tan duro y tan poco propicio, en el que hubo dos figuras capitales que incentivaran el estudio, como fue nuestra vecina Doña Esperanza y después sobre todo su madre y abuela mía, Socorro, que siempre fue una persona dotada de una fina inteligencia natural, la típica inteligencia de las gentes de campo, sin estudios o con pocos estudios, pero que son objetivamente inteligentes, y siempre se le incentivó al estudio. Además, él guarda un patrimonio genético y hasta fenotípico importante con Doña Socorro. Esos años, mirados desde la óptica de una persona como yo, pues son prácticamente heroicos, porque, como yo siempre he dicho a él, el esfuerzo que a él le pudo costar sacar la carrera, comparado con lo que me pudo costar a mí, es simplemente incomparable. Lo cual yo lo considero por lo menos como una heroicidad, prácticamente. O sin prácticamente, una heroicidad. Después el salto a Tenerife con el piso compartido de estudiantes en La Laguna y tal, eso ya daría para varias charlas más. Lo cierto es que la profesión de biólogo además parece hoy más necesaria que nunca actualmente en Canarias, con este modelo suicida en el que estamos instalados de superpoblación, masificación, turismo que no le ponemos límites, y eso pues parece, y él aparte de biólogo y de botánico, pues también es en buen modo ecologista. No ecólogo, pero sí ecologista. Aunque también es cierto, hablando de la profesión de él, que él siempre la ha considerado, tiene la suerte de considerarla además como su afición. Y otro de sus mantras vitales es que él, cualquier cosa a la que se hubiera dedicado, desde conductor de guaguas a patrón de pesca de atún en alturas,
y lo hubiera terminado haciendo bien y con gusto probablemente. Seguramente hubiera acabado disfrutando de ello, de cualquiera de estas profesiones que he nombrado al azar, simplemente por ser tan dispares con la que se ha ganado la vida. Esto es una buena definición personal, creo yo. Y entre las virtudes personales que yo englobo, están todas un poco supeditadas a una frase que él dice con muchísima frecuencia, que es: yo estoy educado para trabajar o he sido educado para trabajar. Entonces, yo enumero, y aquí sí voy a leer textualmente, pero si no se me va a quedar alguna, enumero la capacidad de trabajo, la perseverancia, el sentido del deber, la honestidad, la seriedad, el sentido común, la ecuanimidad, la profesionalidad y un pragmatismo bien entendido. Y sobre todo coherencia con lo que se dice y con lo que se hace, que probablemente es una de las virtudes más difíciles de encontrar en la sociedad actual, en esta sociedad que está tan demagógica, donde parece que se dice una cosa, pero es la contraria, y digo A pero hago Z. Es decir, esta falta de valores de valores esenciales, pues son este tipo de virtudes, de ser coherente con lo que se dice, de lo que se hace, no es fácil de encontrar hoy en día. Y, por ejemplo, los que nacimos en la sociedad denominada sociedad de bienestar, los años 80, yo soy del año 80, pues nos cuesta bastante aplicar más. Es decir, nos cuesta bastante ir de la teoría a la práctica, como suele hacer él con su discurso. Muchos de nosotros nos quedamos en la teoría y nos cuesta más llegar a la práctica. Precisamente por eso, probablemente por no llegar a ese nivel de coherencia. De manera que, y prácticamente ya concluyendo, precisamente en esta sociedad actual, que, como decimos, con falta de valores y donde muchas veces nada es lo que parece, y cuando creemos saber lo que pasa, resulta que nos dan otra versión, y al final es la ceremonia de la confusión. Yo creo bueno, y aunque la visión del hijo obviamente pues es inevitable y necesariamente y evidentemente subjetiva, yo sí realmente creo y como se lo he dicho a él más de una vez, yo realmente creo que don Pedro es uno de esos últimos caballeros. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar sentados aquí en una tarde que, bueno, nunca llueve a gusto de todos. La lluvia aquí es una bendición. El viento no lo es tanto. Pero estoy nervioso. Estoy nervioso y creo que además se nota. Por muchas causas. Señor alcalde, señora concejala, señor secretario accidentado, querido Adolfo, cronista del municipio, autoridades insulares, autoridades municipales, personas que me preceden en este cargo tan entrañable. Ramón, Mina, don Vicente, doña Miriam, otros que están por ahí y que quedan en el camino. Esto es un trance que no es fácil. Querido David ha dicho muchas cosas agradables. Lo que no ha dicho que tiene un padre pejiguera que también me lo dice de vez en cuando. Bueno, estos nervios que me afectan son unos nervios diferentes, porque lo que hemos salido del medio que hemos salido y hemos llegado a lo que hemos llegado, pues hemos debido transitar un recorrido que evidentemente no es fácil, con el que hay diferentes escalones que hay que superar con dificultad y en lo que se pasan nervios. Las oposiciones no son gratis, los exámenes no son gratis. Antes de estar al otro lado de la mesa, previamente estuvimos en el anterior, y eso produce evidentemente nervios y malestar y preocupación. En este caso, los nervios que siento son distintos. Son nervios más de emoción
que de preocupación. ¿Cómo voy a estar preocupado cuando me hacen un acto tan bonito y me entregan el título tan bonito? No, no es motivo de preocupación. Aquí simplemente el único motivo que me tiene en la mesa, o en la tarima en este caso, es agradecer. Y a ello me voy al mitad. No miento si digo que este nombramiento me ha cogido de sorpresa, cuya génesis ignoraba por completo. Y me voy a permitir brevemente, pero no pasarme de tiempo, que suele ser una maldición que me persigue, brevemente lo voy a repetir. Las vivencias que yo tuve en el velatorio de mi tío Fernando, Damaris, que la he visto sentada por aquí, me ha dicho, ay, enhorabuena. Digo, enhorabuena, ¿por qué? No, pues no sabe nada. No. Luego, 2 días después, me llamó don Miguel Ángel Moscuende, director general de Espacios Naturales Protegidos, para decirme que el gobierno de Canarias había decidido nombrarme miembro de la comisión científica de Parques Nacionales. Y dije, por ahí vendría Damaris, puesto que ella trabaja junto con Miguel Ángel en Tenerife. Pero no, iba mal enfocado la cosa, ¿no? Bueno, una semana después, mi estimado amigo Luis, que tampoco habla y tanto hace, que lo veo sentado ahí, de nuevo surco, me llamó para decirme, el paquete sale hoy para Tenerife. Bueno, teníamos un compromiso intermedio del que él se había encargado de ser el gestor aquí en La Palma. Y estupendo, bueno, hablamos un momentito, y poco antes de colgar el teléfono me dijo, dice, por cierto, oye, muchísimas felicidades por lo de hijo predilecto. En ese momento estaba yo sustituyendo la antena de televisión en mi casita de Abades, que al estar cerca del mar, la marecía y el viento se encargan de tener que reponerlas con cierta frecuencia. Cuando él me dijo eso, coño, me tuve que sentar, arrimar a la pared y, carajo, me quedé emocionado. Llamé a David, que estaba abajo en el patio subiéndole los alicates y las herramientas y tal. Digo, mira lo que me acaba de decir. Eso es una cosa muy importante, caramba. Se acordó de su abuelo, evidentemente. Y a continuación se lo dije a Che. Y le dije, sírveme una copa de vino, que la necesito. Y eso me dio la vida. Evidentemente, luego vendrían los comunicados personales más cercanos de don Luis Cabrera, alcalde accidental en aquel momento, que me lo comunicó delante de la iglesia de San Blas, en el entierro, parece mentira, de otra tía Dorisalva. La tía Dorisalva siempre fue algo más que una tía. Era una tía especial, era hermana de mi madre, y yo era Pedrito, el nieto o el sobrino más antiguo. Y bueno, pues en aquellos momentos tristes, ciertamente, don Blas me lo comunicó, don Luis me lo comunicó, y previamente también, en el velatorio, aquí arriba al lado de la casa de correo, me lo había comunicado don Julián. Gracias por adelantarme la feliz noticia. Finalmente el comunicado oficial me llegó a través de una llamada personal del señor alcalde don Irafe Rodríguez, que se incorporaba al cargo tras un periodo de, de permiso de liberación por paternidad. Señor alcalde, enhorabuena, porque creo que es su segundo hijo, ¿no? O sea que, bueno. Y por supuesto, de la señora concejala de Cultura, Mariana, la entrañable Mariela, que ha sido la que he debido soportar con más continuidad mis nervios.
desde el primer momento, llamándola, pidiéndole consejos, qué debo decir, cómo será el acto, etc. Evidente, es a la corporación municipal en pleno, a todos y cada uno de sus miembros, a quienes debo transmitir en primer lugar mi emocionada y sincera gratitud. Por todo me he sentido apreciado y respetado. Y con todo estoy entero. En segundo lugar, quiero agradecer el apoyo recibido por numerosas personas e instituciones del mundo civil y muy especialmente académico. No puedo nombrarlos a todos, pero sentirme arropado por ellos, con su apoyo, me genera una especial sensación de felicidad. Por sorpresa, me he encontrado aquí con dos compañeras que, sorteando las dificultades del calderetero, han logrado llegar hoy a La Palma. Me consta que hubiesen estado más si el tiempo no hubiese sido tan inclemente. Katy y Lali, gracias por estar aquí, que las tomo como embajadoras, como representantes de todos los que están allá. Algunos de los cuales no se pudieron enterar de este nombramiento. La mayoría o muchos sabrán que el pasado sábado falleció el profesor Vilbret, nuestro común maestro y referente, de manera sorpresiva, cuando llevaba 3 días intentando localizarlo para comunicarle antes que esto saliese a los medios públicos, porque sabía que le iba a hacer mucha ilusión. No fue posible. Falleció con 92 años, lúcido hasta 3 días antes, y en la vida siempre quedan cabos sueltos pendientes, porque no lo insistiría más, no fue posible. Pues bueno, así es la cosa. También quiero dejar constancia de mi gratitud individual o colectiva a numerosos amigos y grupos de WhatsApp con los que nos comunicamos cotidianamente. Nuevo Surco, Libertad de Expresión, Ancestros, Miércoles Cine, La Palma Ahora, Octosilabeando. De hecho, dejo por ahí en una tarjetita recordatoria un pequeño guiño con el nombre de Jócamo, al que ya nos hemos referido aquí y que muchos saben que es mi alter ego en ese mundo más voluntarioso que exitoso, que es la 10ª, por la que siento especial cariño y porque la he vivido desde mi tierna infancia. Nací en La Rosa, como ya se ha dicho, pero me crié buena parte de la infancia en el Hoyo de Mazo. Y en el Hoyo de Mazo, junto a la casa de mi abuela Dolores, pues vivía un vecino, el bisabuelo precisamente de Damaris, Rafaelito Cordobés, que era un portento con la guitarra, con la trompeta, con el acordeón, pero además escribía décimas. Y aquello que a mí me llamaba profusamente la atención desde pequeñito. Y se me quedó grabado y se prolongó a través de mi madre. Y quizás por eso, pues yo cultivo con cierta, digamos, asiduidad la 10ª espinela. La 10ª espinela. Se me seca la boca. Porque las últimas palabras que tuve con mi madre fueron precisamente una 10ª. Una 10ª de Rafaelito. Si Nino viene mañana, yo quisiera hablar con él, por si algún día eres él, hacer negocio con Juana. Juana era la mujer de Rafaelito. Realmente tengo ganas de entrar por otra mujer. Yo garantizo su ser, que de todo está completa, y cuento con 1000 pesetas por si algo hay que devolver. Evidentemente, Rafaelito le dedicaba muchísimas bromas
a mi madre Socorro y a Nino Pérez cuando bajaba de la Rosa a enamorar con ella. Bueno, ya le perdí, ¿no? Por último, quiero expresar públicamente mi agradecimiento a mis dos familias, la carnal y la política o conyugal. Gracias, Chele. Sabes que una parte importante de esa familia estaría aquí si no hubiese sido los vientos del oeste. He sido educado por y para la familia y me niego a aceptar que sea una unidad pasada de moda o anticuada. No imagino mi vida sin el apoyo del entorno familiar y soy de los que piensa que cuando las familias se rompen, perdemos todos. Me cuesta mucho trabajo leer, además leo muy mal, pero esto lo he querido leer. He tenido la suerte de vivir en el seno de unas familias estructuradas, generosas y cariñosas. Ese es un regalo que no es gratis, que se mama de nuestros ancestros. Y fueron las últimas palabras que escuché desde la antesala de la muerte, tanto a mi abuela Dolores en el Hospital Virgen de las Nieves, como a mi madre Socorro en el lecho de su domicilio. El mensaje fue el mismo. Cuídense y no se peleen, que no merece la pena. Gracias, mamá, gracias, abuelo. Nos esforzamos cada día por conseguirlo. Y puedo decir que no resulta fácil. Ni el éxito siempre es completo. Y lo siento, porque a todos, los que están aquí o los que no están, no solo por el viento, los tengo en este momento en la mente, porque los quiero y porque me he sentido querido. Se me agota el tiempo. Además, David tuvo más tiempo de lo que me había dicho. Y le prometí a Mariela ajustarme a los 20 minutos establecidos en el protocolo. Pero no quiero terminar sin hacer una breve referencia territorial a Villa de Mazo, que es el municipio que hoy me premia. Desde La Rosa hasta Flores, desde La Bajita a Nambroque. Mazo es un gran municipio, con un territorio bendecido por los alicios, con una mitad más fresca y otra más cálida, que imprimen carácter a sus habitantes distribuidos en los 14 barrios, cada uno con su personalidad, con sus fortalezas y sus debilidades. Nuestro reto es saber reconocerlos, valorarlos y gestionarlos, desde la playa hasta el monte y desde el monte hasta la playa. Para eso la técnica y la política nos brinda una herramienta esencial, el Plan General de Ordenación, que primero debemos conseguir culminar y en segundo lugar debemos conseguir gestionar con fortuna. Mazo, y no solo Mazo, puede permitirse seguir navegando en un mar sin brújula, porque eso nos lleva al naufragio. Tenemos pendientes cuestiones que precisan decisión y consenso, por favor. Consenso. Eso que en teoría no es tan difícil. Yo soy, en este momento, hijo del consenso de una corporación. Pues hace falta consenso para sacar adelante una herramienta tan valiosa como es el Plan General, y doña Bruna lo sabe, porque junto con ella, siendo alcalde don Adolfo, junto con ella pusimos en marcha lo que yo pienso que era un buen plan general. Todo es perfectible, pero era un buen plan general que luego falló por otras causas. Pero hay que enmendarlo para mejorarlo, no para torpedearlo y dejarlo ahí, porque es necesario ordenar el litoral del municipio, pendiente de tantas iniciativas turísticas que se han ido al garete. Hay zonas
del municipio que fueron ocupadas por una infraestructura vital para toda la isla como el aeropuerto, que bueno, cumple su misión con creces. Pero hay otra zona, ahí está la costa de la Salemera, que yo veo cada vez que entramos, que potencialmente hay plataformas y hay posibilidades de desarrollar ¿por qué no? Otros cancajos. Yo no quiero para La Palma una Costa América, ni una más Palomas, porque tampoco se lo puede permitir ni soportar, ni además es recomendable. Cuando se habla del florecimiento del turismo y el florecimiento de la economía de las Islas Mayores, incluso de Lanzarote y Fuerteventura, se olvida que están pagando una cuota en la calidad de vida que todavía el palmero no la tiene que pagar. Y lo que no es posible es tener la vida que se tiene aquí en La Palma, relajada, todavía, yo diría, con un nivel bastante, o por lo menos muy aceptable, y que comparado con los colapsos de la TF1, de la TF5, del sufrimiento de las personas que tienen que salir a trabajar y se tienen que levantar a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 9 de la mañana y encima quejándose el sector empresarial que es responsable de esa eclosión mal medida. Y seguimos queriendo más. Todos queremos más porque no encontramos otra alternativa en este territorio que sea el turismo. Bueno, Mazo necesita suelo residencial en sus asentamientos urbanos, que son pocos, y sobre todo rústicos, pero hay que ordenarlo y hay que facilitarlo y hay que evitar que sea un territorio al lado de la ciudad, como decimos aquí, al lado del aeropuerto, con unas potencialidades tremendas y donde progresivamente se va quedando despoblado. Mazo necesita consolidar un polígono industrial que es una entelequia que no sabemos de qué va. Mazo necesita contribuir de manera decisoria, pero no solamente a ese complejo ambiental que cada vez que se nombra quema y arde, incluso quema a personas tan valiosas como a nuestro cronista, y quema desde dentro de los partidos y desde fuera, que es lo más doloroso. Voy a concluir ya. El 18 de marzo de 2002, siendo alcalde de la villa don Romualdo Cruz, junto a los amigos Zenobio de Paz, Víctor García y Arnoldo Santos, tuve el honor de ser destacado del municipio. Para mí aquello o aquella fue una distinción que ya me quedaba grande, pero que agradecí sinceramente y cuelgo con orgullo en la pared de mi casita en La Rosa, junto precisamente al título de bachiller elemental, que tanto trabajo me costó conseguir y que guardo encuadernado con muchísima ilusión por mi madre, al lado precisamente del título de destacado de la Villa de Mazo y de un cuadro que me regaló don Vicente sobre frutos del tributo. Ese primer título, ya se ha dicho aquí, se debe a don Gustavo, a don José Luis, a doña Esperanza, a doña Carmela, a Nelly, a Teresa, a don Fernando el cura. A todos yo los recuerdo con muchísimo cariño. Igual que recuerdo con muchísimo cariño, aunque fueron durísimos, eran épocas duras, ya se ha dicho aquí también, las enseñanzas que recibí en el Instituto Alonso Pérez Díaz. Tuve allí unos profesores excepcionales. Recuerdo con especial cariño a don Teni, a don Ramón Ramos, a don Cándido Marante, a doña Emilia, en fin, a tantos maestros que
Bueno, pues nos ayudaron a sacar un aprobadito en aquella reválida de sexto, que fue a su vez la que nos dio el pase a preuniversitario, que nos refugiamos en los estudios de magisterio, porque entonces se podía hacer magisterio en Santa Cruz de la Palma, junto al recordado amigo Máximo Pérez Tejera, que no puedo apartar de la memoria a pesar que lo hemos dejado desde hace bastante tiempo, pero fuimos compañeros en ingreso, primero y segundo de magisterio. Luego ya no pude terminar el segundo, obtuve una beca que me permitió estudiar preuniversitario y llegar a La Laguna. Llegar a La Laguna a estudiar sin tener, como ha dicho David, lo recuerda, pero que me lo he oído decir muchísimas veces, sin tener que ordeñar vacas ni ayudar a descargar el camión cuando llegaba mi padre de la banda, ni salir temprano a repartir plátanos, sobre todo en la época de verano. Ahora recibo esta nueva distinción que me honra igualmente o más si cabe y que espero acreditar por mi cariño y compromiso con Villa de Mazo. Y sinceramente cuando veo la lista de quienes me han precedido, no puedo evitar sentir un cierto sentimiento de complejo por estar muy por debajo de la talla y de la dedicación que todos ellos han dedicado a este municipio. El final de este día tan bonito para todos nosotros, ni el viento ni el agua han sido impedimentos para celebrar en nuestro día tan especial, de reconocer a uno de los hijos más queridos de nuestro municipio y para finalizar, nos gustaría que nos acompañaran a la parte alta de nuestro Centro Cultural Andares a compartir todos una copa de vino. Muchas gracias.